La verdad es que sin todas esas campañas en las que señalabais que cualquier hombre puede ser un agresor sexual, no creo que estas jugadoras de fútbol hubiesen logrado levantar la Copa del Mundial. Gracias, de verdad, Ministerio de Irene Montero, gracias. Se han hecho con los mandos del primer mundo un grupo de cornudas y con muy mala leche, que son las que se han erigido como las justicieras de la moral para ejercer la represión hacia un grupo concreto de la sociedad, el hombre blanco heterosexual. Que tengas que enseñar los meloncetes para que te alaben 4 mamelucos. Y como van a ser mayoría porque no paran de venir y tienen más hijos, que al ser mayoría tenemos que aceptar democráticamente que vivir bajo la sharia, y que los cristianos o los ateos o la gente que lo vive a su manera vamos a ser como ciudadanos de segunda. Y te lo digo. Es gracioso cuando las mujeres se ofenden porque un hombre exija que no haya tenido un pasado promiscuo, que no se haya acostado con 100 hombres cuando eso se puede elegir, pero ven absolutamente normal discriminar, decir que no quieren estar con un bajito cuando eso es algo determinado genéticamente. Chicas, vuestros sueldos os lo están pagando vuestros compañeros varones, que son los que generan pasta. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. ¿Quiénes son los influencers, machistas, reaccionarios y ultras de este país? ¿De qué hablan y a quién le hablan? ¿Por qué se han vuelto tan virales y llegan a tantos jóvenes? ¿Qué es y cómo funciona la fachosfera? Pero vamos a ver, que es ahora cuando tenemos que salir a la calle, que nos están destrozando el país, estamos aquí quietos con las palomitas a ver qué es lo que ocurre. A mí, los políticos que están ahí viendo a ver qué ocurre, me tocan la moral y estoy absolutamente harto de todos ellos. Vamos a hacer algo, vamos a dejar de estar aquí impávidos viendo como si fuera al cine cómo destruyen España, ¿no? La sobreabundancia de mensajes y la rapidez con la que se difunden en redes sociales hace cada vez más difícil contrastar noticias y reflexionar sobre ellas, lo que dispara la influencia de bulos y manipulaciones. Este es un mensaje para todos aquellos que no entendéis cómo este verano no habéis podido disfrutar de un balneario ni un hotel de 4 estrellas porque no teníais ni para pagar la cesta de la compra. Y ahora mismo el gobierno está repartiendo a miles de inmigrantes por toda España y los están colocando en hoteles de 4 estrellas, en balnearios de lujo. Mensajes radicales y descontextualizados, convenientemente disfrazados de subversivos y rebeldes, calan en una audiencia cada vez más polarizada, con la que los líderes de la fachosfera hacen caja. Sí, señores, España ha alcanzado un punto de no retorno y dejará de existir tal y como la conocemos. La España del mañana será una Macedonia de Anabeles Alonsos, Carlas Galeotes y Alan Barrosos. Hoy vamos a hablar de la deriva de España, pero antes no olvides darle like al vídeo, suscribirte y darle a la campanita. No te olvides de darle a la campanita. Youtubers, streamers y pseudo periodistas que se han hecho nombre en sus propias redes, pero también en medios digitales de la ultraderecha, forman parte de este ecosistema tóxico. Violeta Muñoz, crudos días. Crudos días. ¿Cómo nos afectan? Pues según un estudio de Newsworld, plataforma especializada en medir la fiabilidad informativa, el 20% de los vídeos publicados en TikTok en 2022 contenían información falsa. Lo contaba nuestro compañero del diario.es, Raúl Novoa, en Misoginia, Negacionismo y Xenofobia, un artículo donde también recordaba que según el barómetro de juventud del Centro Reina Sofía sobre Infancia y Juventud de 2021, 1 de cada 5 varones de entre 15 y 29 años consideran la violencia de género un invento ideológico. Bueno, ¿y quiénes son estos personajes? Bueno, podemos dividirlo en 3 grandes grupos. ¿Qué es una feminazi? Os preguntaréis. Básicamente es una persona que busca la superioridad del sexo femenino frente al masculino. Y más detalladamente es una niñata que no ha tenido ninguna opresión lo más mínimamente cercana a lo que sufrían las mujeres en el siglo pasado, por ejemplo, o las mujeres actualmente en Oriente Medio, pero llora en redes sociales y Twitter y todas estas polladas como si hubiera sufrido el infierno en su vida, porque subió una foto desnuda al Facebook y le llamaron puta. Son youtubers directamente machistas, racistas y fascistas como Dallas Review, Tío Blanco Hetero, Infoblogger o Roma Gallardo. Y bueno, hoy tenemos cositas relacionadas con el equipo de los sobacos morados. Este grupo incluye a los activistas por los derechos del hombre, incels, gurús de la seducción, youtubers misóginos que comparten discurso con el segundo grupo. Miraba a un lado y gambas con fucking champán. Mira a otro lado, langostas con patatas. Mira a otro lado, funcionario, sindicalista, parado. Hablamos de canales de videojuegos, historia o criptomonedas que incluyen contenido machista, xenófobo, neoconservador y ultraliberal como el Showcast de Gref o Wall Street Wolverine, a quien escuchábamos. Y el tercer grupo son los pseudoinformadores como Javier Negre, Vito Quile, Alvise Pérez y sus cabeceras de referencia como The Objective o Estado de Alarma. Zapatero dijo que aquí iba a haber una sorpresa, tenía información. Ayer el PSOE tenía información. Hay datos en provincias que a mí personalmente no me cuadran.
cuadran. No me cuadran. No me cuadran. Son muchos. No sé si a ti te Aquí pasa. escuchamos a Negre dudando de los resultados electorales, así que son oráculos parlantes que usan argumentos emocionales para generar miedo, odio y hartazgo frente a la inmigración, al feminismo, a las ayudas públicas, a las ideas progresistas en general, a la clase política o el sistema democrático. Y casi en su totalidad son hombres dirigiéndose a otros hombres para ensalzar rasgos y valores de la masculinidad tradicional que se conectan artificiosamente con problemas de la vida política y social para provocar respuestas viscerales. Sí, como escuchábamos, se basan en identificar a un enemigo y ridiculizarlo. Usan lenguaje belicista, exaltamiento patriótico, brevedad, imagen, filtro, emoticono, para crear ese ideario simplificado al máximo con contenidos polémicos y espectacularización de los debates. Ya analizamos aquí recientemente por qué Vox quiere educar a nuestros niños y jóvenes y cómo lo está haciendo. Hoy diseccionamos los discursos que directa o indirectamente validan argumentos ultras en conversaciones digitales que son aparentemente informativas o lúdicas, editados, cortados y difundidos en píldoras de radicalización y polarización casi infalibles. Este programa nuestro lo va a petar ahí en la fachosfera, ya verás tú. Sí, Nos van a poner de vuelta y media. Mucho que hablar ahí. Sí. Hoy nos metemos en esa pantalla en la que se entremezclan machismo, misoginia, racismo, LGTB-fobia, ultraliberalismo, valores reaccionarios y sobre todo discursos de odio. Queremos entender de qué está conformada la fachosfera, cómo se crean y difunden sus mensajes en internet y redes, quiénes son sus difusores, quiénes sus destinatarios. En fin, vamos a sacar afuera toda esa mugre digital. Y para ello nos acompañan hoy las investigadoras Silvia Díaz Fernández y Elisa García, que son coautoras del informe Jóvenes en la Manosfera, influencia de la misoginia digital en la percepción que tienen los hombres jóvenes de la violencia sexual. Silvia, Elisa, crudos días. Crudos días. ¿Cómo estáis? Bien, gracias. Estabais con los ojos muy abiertos escuchando a Santa Flow y ese facha. Sí, estaba pensando, uy, Silvia, tenemos trabajo, nada más salir, hay que ponerse Claro, a porque trabajar. tenía todos y cada uno de los mensajes que suelen aparecer en esta manosfera, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Qué es la manosfera? Explicadnos. Pues lo entendemos como un conjunto de subculturas masculinistas que es muy heterogénea, o sea... Bueno, Elisa, cuando quieras también. Sí, sí. Son grupos que odian, tienen una posición antifeminista, es decir, están completamente en contra de cualquier avance del feminismo porque para ellos la sociedad ya es igualitaria y de hecho, como escuchábamos en la canción, las sociedades que no son igualitarias y que necesitan el feminismo se localizan siempre pues, en Oriente Medio. Entonces, claro, el feminismo en España es supremacismo. No sé si... Sí, no, cuando Silvia dice que es heterogénea quiere decir que no, normalmente se habla mucho de los incels, ¿no? Y de algunas subculturas como los activistas de los derechos de los hombres. Expliquemos qué son incel, porque hay gente que da por supuesto que todo el mundo lo sabe, pero no es así. Sí, bueno, justo, no, lo que os iba a decir, ¿no? Nosotros decimos que es un conglomerado porque no se puede localizar en ningún lugar, ¿no? Son subculturas que son volátiles, están en todas las plataformas que pueden estar, las encuentras en un canal de Telegram, las encuentras en un grupo de Facebook, las encuentras en un canal de Twitch y nosotros principalmente trabajamos con 4 subculturas que son las más descritas, ¿no? Pero también consideramos a Hispachan y sus derivados como Hispasexy, que habéis trabajado también vosotros en un programa previamente y a Forcoches como parte de la manosfera española, ¿no? Pero cuando hablamos de las 4 subculturas clásicas de la manosfera nos referimos a 4 subculturas. La subcultura incel, la subcultura MGTOW, la subcultura de los activistas de los derechos de los hombres y la subcultura de los gurús de la seducción. Vamos a hablar de toda ella porque la tenemos aquí muy bien apuntadita. MGTOW. Men who go their own way. En español, hombres que siguen su propio camino. ¿Qué camino es ese? Bueno, a ver, es que hay que hacer un poquito de genealogía de la manosfera, ¿no? Esto es historiografía de la manosfera. Los primeros que surgen en la manosfera en los años 90 son los gurús de la seducción. Ajá. Son hombres que se erigen como auténticos coaches, gurús, que ayudan a otros hombres que no triunfan con las mujeres a seducir. Crean un método, incluso lo publican, y le proponen a los hombres que aplicando ese método paso a paso, pues van a triunfar con las mujeres, ¿no? Sin embargo, hay un grupo de seguidores de estos gurús de la seducción que se dan cuenta de que aplicando el método no funciona. Y entonces surge pues, este grupo de hombres que se llama los célibes involuntarios, en inglés involuntary celibates, que de ahí viene el término incels. Los incels son los más conocidos porque son los más resentidos contra las mujeres, porque ellos dicen que realmente no hay nada que hacer, las mujeres son malas, ellos tienen una misoginia muy radical, un resentimiento muy potente. Entonces ellos dicen que las mujeres odian a los hombres y que no hay nada que hacer.
Sin embargo, hay otra deriva, digamos, que son los hombres que siguen su propio camino, que dicen, es cierto que este método de los gurús de la seducción no funciona, pero ellos se declaran o dicen que son célibes voluntarios. Entonces ellos lo que dicen es que van a vivir su vida sin mujeres. Entonces ellos, por ejemplo, también odian a las mujeres, es una misoginia más soft, pero es un poco el estilo más Batman, caballero solitario, ¿no? Hombres, la fratría, que viven solo con hombres, que nunca van a casarse con mujeres. Incluso hay una subcultura menos conocida que son los no-fappers, que son hombres que ni siquiera se masturban, ¿no? Porque es un estoicismo, ¿no? Un aguante, que es hasta ni siquiera me masturbo. Es verdad que nosotras los no-fappers en España no los hemos estudiado, pero hay bastantes comunidades no-fappers en el mundo anglosajón que es tan bizarro, ¿no? Bueno, por lo que has dicho, se dividen en los que follan todo lo que quieren, que son los gurús de la seducción, los que no follan porque no pueden, que son los incels, y los que no follan porque no quieren, que son los MGTOW, ¿no? Y falta un cuarto. Nos quedan los Men's Rights Activists, los activistas por los derechos de los hombres. ¿Quiénes son? Pues ellos forman parte de la manosfera, pero es otro camino. Viene de una tradición del siglo XIX, que son pues activistas de los derechos de los hombres. En Estados Unidos ya había, por ejemplo, ligas de hombres divorciados. Suelen ser un perfil de hombre más adulto, pues hombres que se han separado. En España, por ejemplo, son hombres que se sienten o se dicen afectados por la ley de violencia de género. Son hombres que tienen problemas con la custodia. Entonces encontramos sobre todo, pues eso, activistas de los derechos de los padres y activistas de los derechos de los hombres. ¿Y dónde encontramos a todos estos animales de esta tan diversa fauna? Pues como dijo antes Elisa, en todas las plataformas. No tienen una plataforma en la que estén siempre, sino que esparcen sus tentáculos por Twitter, en Twitch hay mucho también, en Instagram un poco menos, pero también existen. Es que están por todas las plataformas de lo digital. ¿Y ellos se comunican entre sí, se conectan, van pasándose los seguidores de uno a otro? Bueno, es muy interesante porque existe cierta tensión entre algunos grupos. Hay algunos grupos que no se llevan muy bien entre ellos, o incluso dentro del mismo grupo, pero sí que algunas veces sí se tejen alianzas entre ellos y es interesante ver los dramas también que surgen entre diferentes comunidades y las colaboraciones también que hacen. Sí, normalmente los incels son los auténticos perdedores, ¿no? Sí. de la manosfera. De hecho, nosotros hicimos un trabajo, esto sí que es genealogía de la manosfera española, hicimos un trabajo sobre investigar qué dice Foro Coches sobre la manosfera. Entonces es muy curioso porque en el mundo forocochero, que también hay una pues, hipermasculinidad muy particular, ¿no? Ellos, para ellos ser un incel es un insulto. O sea, la masculinidad forocochera lo que importa es, pues, un buen hombre es el que gana mucho dinero, tiene un buen carro, como dicen ellos, y tiene un buen pene, ¿no? Entonces los incel, claro, los incel son la mierda. Entonces cuando alguien es muy llorón, le dice no seas llorón, no seas incel, ¿no? Entonces es muy, muy curioso también entender las diferentes tensiones. Y hay una comunidad que no queríamos dejar de mencionar, es muy importante. Por favor, no te dejes a nadie. Que son las mujeres antifeministas. Bueno, claro. Claro, muy importante. Nosotros hablamos de conexiones o alianzas y también hay mujeres antifeministas que están muy conectadas con los activistas de los derechos de los hombres, ¿no? Son mujeres que reivindican que ellas también defienden los derechos de los hombres porque ellas son antifeministas, ¿no? Has citado Foro Coches, ¿es el origen de todo? ¿Es el Big Bang que lo puso todo en funcionamiento, la manosfera? No. Es que nosotros somos muy fans de Foro Coches. Contra todo pronóstico. Sí. A ver, hay una gran diversión en Foro Coches. O sea, eso es un no parar de reír. A ver, para nosotras Foro Coches es como la metamanosfera. O sea, si tú quieres aprender algo del mundo en general, sí, lo aprendes en Foro Coches. Foro Coches es un espacio digital masculino emblemático. Ha sido muy misógino Foro Coches. Lo que pasa es que Foro Coches lleva 20 años funcionando y ha cambiado mucho. Entonces, el Foro Coches que nosotros nos hemos encontrado de 2021, 22, 23 es el Foro Coches después de muchos cambios en la política de la plataforma, ¿no? Por ejemplo, una invitación en Foro Coches o tener una cuenta en Foro Coches es algo muy codiciado y no se pueden arriesgar a perderla, ¿no? Porque te banean fácilmente, te quitan la cuenta fácilmente, ¿no? Entonces, para nosotros verdaderamente lo más peligroso de la manosfera es la manosfera que no vemos. O sea, Foro Coches es bastante visible, ¿no? A pesar de que siempre se ha disfrazado como la madriguera de la misoginia, la madriguera de la manosfera, realmente a nosotros lo que nos preocupa es lo que no se ve, es decir, los grupos de WhatsApp, y por supuesto los canales de Telegram, ¿no? Que está encriptado. Entonces sabemos que hay espacios a los que no hemos llegado porque nos lo han dicho los chavales cuando hemos hecho investigación, ¿no? Pero entonces, antes de Foro Coches había algo.
Sí, o sea, la historia es que en Forocoches también, o sea, Forocoches es un foro muy grande, igual que Foro Burbuja, Foro Paralelo, o sea, en esos foros que son transversales están todas las subculturas. Lo que pasa es que las subculturas utilizan cualquier plataforma para extender sus ideas y también para rentabilizar y para monetizar. O sea, por ejemplo, los gurús de la seducción, por ejemplo, Álvaro Reyes o Mario Luna, han hecho libros, han tenido canales de YouTube hasta que se los han tirado y han tenido cuentas de Instagram y ahora muchos de ellos han migrado a tener una página web. En la página web crean grupos de WhatsApp de pago, ¿no? En la que la gente paga por tener una membresía. Entonces, ellos van migrando, a medida que les van desplataformizando, ellos van migrando de una plataforma a otra, la que es más conveniente. O sea, los youtubers misóginos que conocíamos hace 3-4 años, ahora más bien son twitcheros misóginos porque es donde ellos sacan más rentabilidad. O sea, aquí lo que está en el fondo es la rentabilidad de la misoginia, ¿no? Dale a la campanilla. Y la adaptabilidad, o sea, como decía Elisa, siempre se van transformando. Y creo que en Forocoches el problema de que sí existen estas subculturas, pero en Forocoches la cultura es muy de troll, es muy de reírse de todo a costa de todo. Entonces estas subculturas que tienen un ideario un poco más serio, como son los incel de llorar o los MGTOW de ser hombres solitarios, siempre se encuentran, lo que hemos visto en Forocoches son hilos donde se ríen de ellos constantemente. Entonces es difícil que penetren. Entonces siempre se tienen que ir adaptando a la próxima red social para conseguir más seguidores y pues de rentabilidad económica. Sí, o sea, nosotros en nuestra investigación hemos hecho un análisis profundo de qué postulan ellos, ¿no? Porque algunas subculturas, como dice Silvia, la subcultura incel, los activistas de derechos de los hombres, ellos verdaderamente tienen una intención de cambiar el mundo, ¿no? Entonces tenemos que distinguir entre el troleo de los sures de Forocoches, la comunidad de Hispasexy, ¿no? De intercambio, apropiación e intercambio de nudes, o aquellos que verdaderamente, o sea, tienen alianzas con partidos políticos que quieren hacer contenidos vinculados con la fachosfera, ¿no? Bueno, decías que tener una cuenta en Forocoches es algo que ahora mismo está muy preciado, muy perseguido. Que Luz Robles, nuestra técnico, tiene cuenta en Forocoches. ¿Qué, Luz? ¿Por qué? La conseguí hace mucho tiempo. Una vez llegué a parar el coche porque iba escuchando la radio y en un programa sorteaban una y participé. No la conseguí, pero un compañero mío de trabajo entonces en la radio, que tenía una cuenta desde hace muchos años, me dio una invitación y aquello fue como conseguir, yo qué sé, el Santo Grial. Efectivamente, tienes el Santo Grial, tú puedes entrar como miembro o, como dirían, miembra. De pleno derecho en Forocoches. Queríamos saber cómo se construyen esos mensajes de odio, qué mecanismos tienen, cómo engañan al algoritmo, a qué nos referimos cuando hablamos de gender trolling o dog whistling, que no sé ni pronunciarlo. Dog whistling. El troleo de género y el silbar al perro, sí. ¿No? Nosotras lo que hemos intentado entender, ¿no? Porque decíamos, vale, está claro que esto fluye, está claro que ellos impactan. Nosotros hemos utilizado el concepto de la polinización, ¿no? Porque al principio la gente nos decía, pero qué fricada estáis estudiando, ¿qué es esto de los incel, no? O qué es esto de los MGTOWs. Y nosotras, no. Os contamos una cosa, nosotras creemos que, o sea, no es hacer antropología, digamos, así digital de nicho, sino que creemos que esas ideas están circulando mucho, ¿no? Entonces nosotros lo que intentábamos era seguir este concepto de la polinización, porque son ideas, por ejemplo, el término de feminismo es cáncer, o el término de feminazi, son ideas que vienen de ahí y se polinizan, ¿no? Llegan a la gente. Como siempre tenemos la coña de que de repente un meme de la manosfera llega al chat de la familia porque te lo manda tu abuela, ¿no? Claro. Decimos, qué fuerte, o sea, mi tía me está mandando estos memes, ¿no? Entonces nosotros decíamos, pero ¿cómo lo consiguen? Claro. ¿Qué mecanismos utilizan, ¿no? Entonces nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, de que son súper autorreferenciales, ¿no? Ellos, por ejemplo, no tienen necesidad de crear contenidos nuevos. Ellos tienen ideas que funcionan y las van repitiendo, a pesar de que tiene una apariencia de percha informativa, pues por ejemplo en torno al 8M o al 25N, siempre son las mismas ideas, los mismos argumentos que van repitiendo, ¿no? Entonces son muy repetitivos, es como un poco el concepto de la gota malaya, y también son muy autorreferenciales, siempre son los mismos referentes, las mismas ideas, la misma gente a la que referencian, la misma gente a la que invitan. También utilizan mecanismos clásicos de la persuasión, todo lo que es deslegitimar, ridiculizar, animalizar al enemigo, ¿no? Que en este caso casi siempre pues, son las feministas. Y también una parte de la que, bueno, Silvia sabe un montón, nosotros nos dimos cuenta de que había una parte que no tenía tanto que ver con las ideas que ellos repiten, pues por ejemplo, la violencia no tiene género, o los hombres son las verdaderas víctimas, sino nos dimos cuenta de que había una dimensión emocional, afectiva realmente de su mensaje, ¿no? Que mientras que el feminismo, la igualdad es como
serio, objetivo, cifras, ellos estaban haciendo un trabajo muy afectivo, ¿no, Silvia? Sí, o sea, lo que nosotras nos dimos cuenta es que muchos hombres que van a la manosfera, ya no hablando de las figuras, de las cabezas de la manosfera, sino los hombres que luego la habitan y les dan los seguidores, les dan las visualizaciones, son hombres que se sienten un poco que sus ideas no concuerdan un poco con la de la sociedad, el feminismo que ya está pues institucionalizado, que ya está bien visto, y acuden a estos espacios de la manosfera un poco como un refugio para encontrar a hombres que les apoyen, que les digan, que les pasen un poco la mano, pues si es verdad, eres la víctima, y poco a poco este refugio de sentirse un poco mal y apoyarse se va convirtiendo en una radicalización poco a poco, y entonces al final acaban tomándose lo que se llama la píldora roja de ya no es que lo estés pasando mal porque tus amigas, sabes, se hayan convertido en feminazis, es que toda la sociedad es una feminazi, y tienes tú que despertarte y actuar, lo que decía Lisa, de cambiar el mundo. Pues te haces incel o te haces MGTOW, pero hay que hacer algo. Te tomas la pastilla roja y ves que todo es Matrix. Claro, y que todos estáis confundidos, yo solo veo la realidad. Claro, es un auténtico despertar a la trama feminista, ¿no? A la gran conspiración feminista que están, pues eso, acabando con los hombres, acabando con la vida de los hombres tal y como era, ¿no? Entonces lo interesante es que se ha defendido mucho la idea de la cámara de eco, ¿no? Como que en Internet, mediante la mediación algorítmica, ¿no? Se producen auténticas cámaras de eco, las que tú penetras y solamente escuchas las ideas que quieres oír. Pero lo interesante, un poco la vuelta de tuerca que nosotros queremos proponer o que estamos trabajando, es que no solamente es una cámara de eco ideológica, sino que es una cámara de eco afectiva. Es decir, que tú entras, lo que decía Silvia, a sentirte acompañado. Tú canaliza toda tu frustración, todos tus malestares, pues eso, todos los malestares de la masculinidad contemporánea, que no follas, que eres un feo, que no tienes trabajo, que no ganas dinero. Todos esos malestares ellos los acogen. Entonces, no solamente reverberan ciertas ideas, sino que reverberan ciertas emociones, ¿no? Entonces, en ese sentirse comprendido, es como dice Silvia, empiezas a coger los mensajes clave y luego tú te conviertes en el auténtico como jinete del apocalipsis, ¿no? Entonces tú eres el auténtico, el mensajero de la palabra de Dios. Muchos de ellos luego crean sus propias cuentas, que a veces son secundarias y no tienen tantos seguidores, pero algunos de ellos pues triunfan realmente. Y crean un lenguaje propio. Los incels tienen que crear su propio lenguaje porque sencillamente no hay palabras para expresar la radicalidad de muchos términos que usan a diario. Roasty es una mujer que ha tenido demasiadas relaciones sexuales. El término sugiere que por ello se le han deformado los labios vaginales y que eso les hace parecerse a un roast beef. Foid es la abreviatura de Female Humanoid, hembra humanoide, término que usan para referirse a las mujeres porque la palabra mujer les confiere una humanidad excesiva. Rapecel, y este es un término asquerosamente extendido en esos foros, señala a un incel que recurre a la violación para satisfacer su frustración sexual. Escuchábamos un fragmento de Los hombres que odian a las mujeres, un libro en el que la periodista Laura Bates se adentra en el universo incel. Y ahí cuenta, por ejemplo, que cuando empezó a investigar tuvo que buscar un glosario de términos para entender las conversaciones y quedó horrorizada. ¿Esto que hemos escuchado es lo habitual? ¿Son mensajes tan drásticos, tan brutales? Depende de las comunidades, pero sí hemos encontrado, vamos, lo de Femoid y Roasty lo hemos encontrado y muchos más. De hecho, nosotras creamos un léxico de la manosfera para entenderlo también, porque de las primeras semanas que nos adentramos en ella, dijimos, oye, ¿qué están diciendo? Porque no nos enteramos de nada. Entonces creamos como un diccionario, ¿no?, para ver qué términos usan. Y es lo que también decía Elisa, es muy autorreferencial. Si no entiendes esos términos, te quedas fuera. Pero una vez ya te vas adentrando, empiezas a abrir el mismo léxico y ahí ya como que te quedas. Sí, de hecho, nosotros nos reímos bastante, ¿no? Pero bueno, hay otras palabras que no han salido, que son más españolas, planchabragas, mangina. Mangina es mi auténtica favorita. Mangina, un hombre con vagina. Lo siento, pero eres un mangina. Soy un mangina, sí. Claramente. Madre mía. Un aliado, un aliade, también, como les gusta llamarlo. Y luego hay una que a nosotros nos encanta, no puedo irme, lo siento, Silvia, sin decir lo que es, no sé si conocéis las charos. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, pero explícalo para quien no sepa lo que es. Claro, bueno, pues en el mundo anglosajón son las Karens, pero no es exactamente el equivalente de la Karen. La charo es una mujer de mediana edad, más bien hacia los 50, 60, que es feminista, pues pelo morado, pelo blanco con un mecho morado, pero realmente es un término que es tan amplio que es que incluye prácticamente a cualquier persona que
que tiene pensamientos o ideas igualitarias, ¿no? Entonces es muy divertido todas las derivaciones que tiene Charo, porque no son las charos, están los chiringuitos charos, están las chochocharlas, bueno, pues todo el chiringuito feminista. También nosotros llamamos la charosfera. La charosfera, nos encanta, que es donde claramente habitamos nosotras, que no estamos Pero en la manosfera. Es un mundo apasionante y divertidísimo. Bueno, no os retiréis, porque hablando de misoginia y discursos de odio... El Estado es tan ineficaz para defender la propiedad de la gente. Oiga, me han robado la casa. Esta casa está alquilada. ¿Esta casa de quién es? Este es usted, ¿de acuerdo? Vamos con usted a la casa, llevamos a la puerta, se derriba la puerta, se coge a los que están allí dentro y se les saca. Y en su caso, depende de cuál sea la circunstancia, se les encierra. Pero es increíble que el Estado no actúe. Cuando aún era un partido pequeño, Vox supo posicionarse en redes sociales como TikTok, esto que escuchabais pertenecía a esa red social, mucho mejor que otras formaciones de derecha y de izquierda tradicional. Actualmente cuelga contenidos que llegan a alcanzar el 1.000.000 de visitas y tiene 307.000 seguidores, lejos de los 45.000 seguidores del PP o los 58.000 del PSOE en esta red social. Andrea Castro Martínez es profesora de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Málaga y coautora del artículo La comunicación política de la derecha radical en redes sociales, de Instagram a TikTok y Gab, la estrategia digital de Vox. Así que es la persona más indicada para hablar de este tema. Andrea, crudos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo actúa Vox en las redes sociales? Pues bueno, actúa un poco siguiendo la mecánica que estábamos comentando de la manosfera, porque tira de todo lo emocional, de datos que no son datos pero nadie comprueba porque lo parecen, de estrategias digitales puras con un lenguaje, pues vídeos muy cortos, editados, de muchos zascas, efectos. Entonces es lo que llamamos espectacularización de la política. Entonces son mensajes sencillos, aparentemente muy claros, como este que acabamos de escuchar y con el que, bueno, cualquiera puede comulgar. Oye, pues si te entran en casa, ¿cómo vas a dejar que te entren en casa? Lo que no te cuentan es que eso no pasa tanto, ni cómo, ni por qué, ni qué mecanismos, eso por supuesto se obvia. Y te cuelgan pues cortes con los que es fácil identificarse y luego tú participas y haces un poco como decías, ¿no? De ese mesías de, oye, sesgo de validación, yo creía que estaba solo y resulta que no. Entonces, esa es un poco la dinámica básica. Lo decíamos antes, pese a haber sido fundado en 2013, no fue hasta 4 años después cuando Vox inició su ascenso electoral, que lo llevó a irrumpir en el Parlamento andaluz en 2018 con 12 escaños y al año siguiente en el Congreso con 24 diputados. ¿Qué papel jugaron las redes sociales en ese impulso? Pues bueno, acabáis de citar la cifra de, por ejemplo, de TikTok, y es que en 3 semanas han subido 2.000 seguidores. Sí. O sea, las redes funcionaron muy bien y funcionan muy bien para mantenimiento de lo que llamamos relaciones públicas de comunicación política, porque claro, como en teoría la época de campaña es la que es, aquí tengo una campaña permanente que además funciona de manera sencilla porque es contenido entretenido, nadie se da cuenta que está consumiendo prácticamente política. Es lo que decíamos antes, ¿estoy en un filtro burbuja? ¿Sí, en una cámara de eco? Sí, pero en realidad es que solo me interesa escuchar a gente que piense como yo y me dedico a eliminar de mi red a quien realmente me lleva la contraria, porque yo no estoy ahí para que me lleve la contraria, estoy para encontrar gente que piensa como yo y para difundir lo que, claro, es que estos llevan toda la razón del mundo, pero claro, es un contenido entretenimiento puro, es siguiendo el esquema básico que vemos en tele. Entonces utilizan muy bien las redes, de hecho se vio en la campaña andaluza, que las redes les funcionaron muy bien, pero lo que no funcionó muy bien fue la campaña que hicieron en la calle. Todos los problemas que tuvieron con Olona, el empadronamiento, el tirar del folclore andaluz de manera excesiva, con el que la gente no comulgó demasiado, y sin embargo en redes sí les funcionó bien. Curiosamente, usan muy bien las redes cuando quieren. La campaña andaluza, en el momento que, bueno, su última publicación prácticamente en las redes de Andalucía fue la jornada de reflexión, porque tampoco hay jornada de reflexión en internet. Entonces fue ahí y después la abandonaron. Cosa que cualquiera que tenemos perfiles sociales sabemos que no es un comportamiento lógico. Pero era como, hasta aquí me ha interesado, voy a parar y ahora luego veo. O sea, que funcionan muy bien por una parte, pero porque el público lo consume como un contenido de entretenimiento prácticamente. Andrea, conocemos Twitter, ahora X, Facebook, TikTok, que han sido fundamentales en el ascenso de la ultraderecha. ¿Pero qué es Gab? Pues Gab es un caso muy, muy curioso y además se parece un poco al caso de Telegram, porque cuando la comunidad de usuarios
en este caso de extrema derecha, aunque ellos no se suelen autodenominar de extrema derecha, pensaron que los iban a censurar, encontraron una red en la que la premisa es que nada se censura. Eso es Gab. Gab viene sobre todo, se utiliza en Estados Unidos, bueno, toda la campaña trumpista y demás tuvo mucho eco ahí. Y entonces es una especie de Twitter X, pero en la que no hay ningún tipo de censura. Os ponía el caso de Telegram porque se ve perfectamente cuando se incrementan los seguidores de los canales de Telegram, que de hecho ahora volvieron a descender, cuando se empezó a decir que es que WhatsApp te censuraba. Entonces, en Gab es una red que lo permite todo y además es curioso porque el discurso es mucho más extremista. En otras redes el discurso es contra la izquierda, en Gab no, en Gab es contra el PP, porque ahí todo el que está tiene una base ideológica similar y entonces ya hay lo más fino. Y es muy, muy curioso la diferencia de mensajes, aunque los temas siguen siendo lo mismo, pero ya no era, por ejemplo, las feminazis. Era, bueno, pues la derecha centrista moderada no está haciendo suficiente, cosa que en otras redes, bueno, normalmente no hay un enfrentamiento tan directo en nuestro caso con el PP, por ejemplo. ¿Y quién es su público? ¿Hablamos exclusivamente de jóvenes siempre? No, realmente pensamos que bueno, nosotros que estamos aquí, yo en clase siempre digo, jóvenes sí, que yo me considero joven, pero tendemos a pensar jóvenes muy jóvenes. Sí, los jóvenes muy jóvenes están en redes, sobre todo pues Instagram, TikTok y demás, pero no solo. Hay vídeos para gente muy, muy joven, como, no sé, qué hacer cuando llegas a una cita y ver que tiene la pulsera de España y tal. Ah, pues flechazo inmediato. Si lleva una pulsera del colectivo, lleva no sé qué, no, sal de ahí corriendo, ¿no? Entonces, esos sí son vídeos para jóvenes, pero luego hay otros que no, que son vídeos muy personalistas, alabando imágenes de los líderes. Les funciona muy bien, una estrategia externa, incluir mujeres jóvenes, atractivas, que den un lavado de cara, por ejemplo, al contenido en redes, donde se le da bastante visibilidad, porque bueno, lo que decimos es que este es el verdadero feminismo, no es que yo no sea feminista, es que vosotros sois feminazis, por ejemplo, ¿no? Lanzando con el tema anterior. Entonces hay de todo. Es verdad que mayoritariamente es un público más joven, pero no es joven nativo digital. Hay gente de mediana edad y gente cada vez mayor que va consumiendo ese contenido y como tiene menos conocimiento a priori de funcionamiento de redes, pues quizás es más fácil colarle un bulo, una fake news, porque hay fake news y hay otras cosas que son medias verdades de toda la vida de comunicación política. Evidentemente esto no ocurre solo con Vox. Acabamos de ver cómo la red TikTok ha ayudado al rápido ascenso del candidato a las elecciones argentinas, Javier Milei. Silvia, Elisa, ¿por qué el mensaje de la extrema derecha cala mejor que el progresista en estas redes y sobre todo entre los jóvenes? Yo, así muy rápido, creo que porque polariza, va directamente a los sentimientos. Te hace sentir que tú necesitas hacer algo, como que te ha llamado Dios para que cojas las armas simbólicamente, que esta el arma sería Twitter, y hagas el trabajo, porque si no las sociedades están en decadencia. O sea, trabaja mucho este concepto de que las sociedades occidentales están cada vez más peor, sobre todo a causa del feminismo y de lo que llaman como la migración masiva. Entonces te interpela, juega con tus emociones y te pone en esta situación de o haces algo tú o vamos a acabar fatal. Sí, y nosotros hemos dicho muchas veces, ¿no? Es políticamente incorrecto, es irreverente, es divertido, es ligero. Sí, de hecho aquí hicimos un programa de por qué ahora la derecha es la rebeldía. Sí, o sea, curiosamente Internet, ¿no? Tradicionalmente todo el ciberactivismo Internet ha sido mucho más vinculado pues, a la izquierda, ¿no? A todo el software libre, por ejemplo, o todo el Black Bloc. Y ahora lo que estamos viendo, pues, y nosotros lo decimos siempre, ¿no? El feminismo también tiene que hacer autocrítica porque es aleccionador, es pesado, es teórico, un montón de referentes, señoras que la gente no conoce, un montón de cifras, de estudios, conceptos, es abstruso, es como, ay, no, otra vez me van a decir que lo hago mal, ¿no? Entonces es mucho más atractivo, te hace sentir mucho mejor, ¿no? O te hace sentir, o sea, sobre todo que es potente, ¿no? A nivel emocional. O puede ser muy divertido, o muy reverente, o puede ser eso, muy inspirador, ¿no? Que te despierta, que te genera esta sensación de, en el fondo, bienestar, ¿no? Mientras que lo otro es pesado, es malestar, ¿no? Decía Elisa que también tiene que hacer autocrítica el feminismo y está dando muy buenas claves para cómo combatir estos mensajes. Andrea, te pregunto a ti también, ¿qué hacemos para parar a la fachosfera en el ámbito político? ¿Vale con no hacerles casito? Claro, esa es la duda de siempre, que es un poco lo que comentamos, ¿no? Ellos se sienten que, bueno, yo tengo que divulgar este mensaje, tengo que explicar,
Y nuestra parte de explicación es más dura, más teórica, más densa, más aburrida. Entonces, ¿entre qué debatimos? No les des casito, porque al final le doy visibilidad y su mensaje es más divertido y llega. Y como es muy simple, aunque no sea verdad, cala, y yo tardo mucho más en desmentir todas esas ideas que en poder explicarme, o voy a aprovechar el espacio para explicar lo que realmente pasa. Lo que pasa es que tenemos que encontrar la clave. La clave te lo voy a explicar de manera simple y te voy a explicar por qué ese dato no es así. Porque claro, si ya nos ponemos a teorizar, además, eso es lo que estamos comentando, qué pesada otra vez con el rollo de siempre. Yo soy partidaria de bloquear cuentas, denunciar, hacer comentarios, porque bueno, al final es educarnos a nosotros mismos y a los demás en la paradoja de la tolerancia. Es que no se puede permitir que cada uno diga lo que quiera, porque es que hay cosas que directamente son falsas y otras directamente atentan pues contra los derechos y libertades de personas que tienes al lado, además. No es lo que dicen siempre, no, yo no soy homófobo porque tengo un amigo gay, no, es que mi mujer, ¿cómo voy a ser yo feminista si tengo madre, hermana y mujer? O sea, antifeminista si tengo madre, hermana y mujer. Clásico. O sea, no, porque ellos, el machismo ya empieza como a sacar pecho, pero si no es, no, el feminismo es que no es eso que tú me estás contando, además, ¿no? Entonces, también pasa que es izquierda radical y extrema derecha o derecha radical casi no lo usamos. Como, bueno, lo usamos como del centro izquierda, pero entre ellos es que no se consideran radicales, ni muchísimo menos. Porque eso es... Ellos son el sentido común. Pensar de una manera distinta, ¿no? Pues me la has dejado votando para presentar al siguiente invitado. Silvia Díaz, Elisa García, Andrea Castro, ha sido un placer, de verdad, escucharos. Muchísimas gracias por destripar desde aquí a esa fachospera tan misógina y retrógrada. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nací ya preparado y con ganas de señalar a los del otro lado, los que amenazan mi verdad. Estás equivocado, no te das cuenta nada más, lo veo tan claro. Yo soy el bueno y tú el malo. Nuestro siguiente invitado sabe muy bien cómo hacer divertido aquello de explicar por qué te están mintiendo, cómo te están mintiendo, de qué manera la manipulación y los bulos se difunden por las redes. Vamos a analizar cómo se pone en práctica esta estrategia de intoxicación de la ultraderecha con alguien que precisamente se dedica a destapar las campañas de odio basadas en bulos. Escuchamos mientras Lamento Hater, de Ricardo Moya y Miguel Campello, un tema que nos presentó Ricardo en exclusiva en este estudio de la República Independiente de la Radio y que le va como un guante a nuestro siguiente invitado. ¿Quién es, Violeta? Hablamos de un experto en análisis de redes que ha destapado grandes bulos, modo ironía on, como la muerte de José Luis Perales, la raya que se estaban metiendo Pablo Iglesias e Irene Montero o los productos de lujo que se compra Yolanda Díaz todos los días. Él es Julián Macías Tobar, fundador de Pandemia Digital, una plataforma que nos da herramientas para combatir la desinformación y señalar a sus responsables. Julián, crudos días. Crudos días, ¿qué tal? Qué bien que estés aquí, por cierto, Julián. Bueno, la primera vez, la verdad que me llevo una grata sorpresa. Yo quería ya mucho desvirtualizarte. ¿Te gusta, la República? Sí. Muy bien, muy bien. Estos días estamos todos mirando a la guerra, al ataque a Palestina e inevitablemente a los bulos que pueblan las redes sociales. ¿Qué has visto estos días pululando por ahí, bulos, desinformación? ¿Qué no he visto? La verdad es que, bueno, creo que se suele repetir la frase, ¿no? Que en una guerra la primera víctima es la verdad, y yo creo que en este caso, es bastante evidente, claro, es como innumerable el número de casos concretos que son hiperviralizados en las redes sociales. Y por ejemplo, ¿no? Si hablamos de lo que está ocurriendo, ¿no? Del genocidio en Gaza, hay una estrategia principal que va alimentando con diferentes episodios, que es lo que llaman Pallywood, que es, bueno, básicamente que todas las muertes y heridos que vemos en redes sociales pues son actores que se maquillan o incluso, ¿no? Las propias redes oficiales de Israel ponían un vídeo de un niño de 4 años real fallecido con nombres y apellidos diciendo que era un muñeco, y a esto se va alimentando con diferentes episodios. Incluso había un chico mirando un móvil dentro de una bolsa de estas que vemos con los cadáveres, pero la usan como, mira, otro caso más y otro caso más, ¿no? O un vídeo de hace 7 años
creo que fue en Jordania precisamente, que cuando estaban las restricciones del COVID, unos chavales jóvenes, para tratar esquivarlo, imitaron o hicieron como si fuera un funeral con un ataúd, y sonó una sirena, salieron todos corriendo y dice, mira, otro caso más. Y van alimentando, por lo menos van 15 casos que yo haya registrado, que son, me parece bastante gore el asunto. El último, o uno de los últimos, ha sido también publicado por las redes oficiales de Israel. Seguramente lo hayáis visto la mayoría, un actor de Hamas, que el día anterior estaba en el hospital gritando y al día siguiente estaba clamando o llorando o haciendo diferentes vídeos, y están poniéndola, digamos, vídeos de dos personas diferentes. Uno que es un youtuber palestino que le eliminaron la cuenta hace poco, tenía más de 1 millón de seguidores, y un chico de 16 años que en agosto le tuvieron que amputar una pierna. Entonces, no sé, la verdad es que no se parece en nada, solamente en la barba, pero desde la cuenta oficial de Israel o sus portavoces oficiales la han publicado, y hay al menos 20 cuentas que tienen ese vídeo con más de 5.000 retweets. Hablo solamente, evidentemente, de Twitter, que es una red pequeñita, digamos, en lo cuantitativo, si lo comparamos a TikTok, Instagram o YouTube o otras plataformas. A mí lo que me preocupa de todo esto, no sé, me queda perplejo, es por ejemplo, la actitud de la Unión Europea. Por ahí se puede ver, ¿no?, cómo ha obligado a Elon Musk y a otras plataformas a eliminar contenido pro Hamas, pro Palestina, pero algo que por las mismas cuentas que llevan décadas, o por lo menos más de 6 años que yo llevé controlándolo, difunden de manera industrial bulos, no solamente la creación del bulo, que tiene que tener unas características para que funcione, sino la ampliación artificial de ese impacto mediante cuentas automatizadas, a veces falsas, a veces bots, a veces pertenecientes a un troll center de personas humanas que controlan cientos de cuentas cada una de ellas, incluso el uso de inteligencia artificial. Y creo que uno de los principales problemas precisamente es la impunidad que tienen todos estos creadores. No me refiero al que se equivoca y por un sesgo de confirmación difunde un bulo, me refiero a supuestas cuentas haciéndose pasar por medios de comunicación que tienen el check de verificado, o lo que yo llamo troll stars, ¿no? Aquí hay varias, no sé, por ejemplo, Capitán Bitcoin, una que siempre, ahora hay una señor liberal, todos estos bulos los difunden y todos tienen 4.000, 5.000 retweets. Si tú analizas, es decir, yo en numerosas ocasiones no lo he hecho, miras quiénes son las cuentas que lo retuitean, bueno, puede haber un porcentaje, yo calculo un 20-30% real, pero el 70-80% son cuentas que tienen claros indicios de automatismos, como tener 12.300 seguidores y sigue a 12.315, y eso es porque tiene un sistema automatizado, no solamente de dar retweets a ciertas cuentas, sino de llegar a más gente, ¿no? De una cosa que está prohibida en Twitter, de seguir a 100 cuentas cada día, y las que te devuelven el seguimiento lo mantienes y a las otras los borras. Entonces es un sistema automatizado que está, digamos, prohibido, pero que es uno de los elementos clave, no solamente en esta guerra, sino que la llevamos viendo en España en el ámbito político durante por lo menos 6 años. Claro, tú lo tienes muy bien estudiado. ¿Cómo se difunden estos bulos? ¿Cómo funciona esa red de robots y de personas reales? A ver, creo que hay como 2 elementos que creo que son importantes, que se han mencionado anteriormente. Una, ¿cuál es el punto de inflexión quizás del espacio de Vox, si lo queremos simplificar, pero no es para nada, y de hecho yo creo que la convocatoria de la última manifestación, un ejemplo claro, veíamos por ahí gente que ya lleva más de 10 años trabajando juntos. Es decir, lo de Girauta, o si veis la cuenta de Girauters, que era la cuenta de Girauta, y es, digamos, un apéndice más de esta estrategia, es claro. Por otra parte, sí, Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre fue quien financió el traspaso de Abascal a la precuela primero de Naes, que también la financiaba, y luego a Vox, ¿no? Creo que fueron 4 años en diferentes chiringuitos, ¿no? Pero tú vas viendo ahí personajes como Rosa Díez y siempre los vas viendo en diferentes eventos que no son partidos políticos, sino que están financiados, articulados o haciendo networking a través de fundaciones, medios de comunicación, etcétera, que claramente, si hay una palabra, un concepto que los denominan, es la batalla cultural, ¿vale? Siempre la batalla, cuando se escucha la batalla cultural, yo digo, corre, no mires atrás, y hay varios elementos que yo le digo el método Bannon, el método Mob, porque precisamente el punto de inflexión de Vox, dice que tenía 40.000 votantes a 3 millones, precisamente es cuando Rafael Bardají, el responsable de Relaciones Internacionales de FAES, de Aznar, que es pues otro personaje un poco en la sombra,
entra en la dirección de Vox. Y ahí empiezan a tener relación con Steve Bannon y empiezan a crearse un montón de medios de desinformación, se empieza a crear una estrategia que ahora mismo está en boca de Los Santos o de Olona criticando qué hay ahí detrás, y ahí hay como diferentes patas argumentales y también financieras que de una manera o de otra replican el método Bannon, que es mentira, odio y bots. Otra de las cosas que se ha comentado anteriormente es la ingeniería comunicativa. Steve Bannon es un profesional, ha tenido varias fases anterior a la política, pero hay como 3 elementos clave. Una, es publicista, y un publicista va a las emociones, al mensaje rápido. Creo que esa parte es clave. Otra, estuvo en el mundo de los videojuegos, fue una de las primeras personas que usó troll centers y bots, cuentas automatizadas, para aumentar, digamos, ingresos. Era muy rentable la industria de lo que se llaman, bueno, no controlo mucho el tema de los videojuegos, pero hacía estas armas que te hacen acelerar el juego y que vale dinero. Bueno, pues ellos tenían toda una granja para ir creando un montón de cuentas y luego un mercado negro de venta de este tipo de ítems. Y la clave, que también se ha hablado de los foros, es que quien le destruyó ese negocio fue un grupo de activistas de los videojuegos que estaban organizados en 4chan. Entonces él se dio cuenta de la potencia que podía tener comunidades virtuales en foros o en otros espacios. Y él lo primero que hizo cuando fue director, que esto también hay que recordarlo, de la campaña de Donald Trump, pero no solamente eso, sino que también fue el director de Cambridge Analytica, ¿no? Que empezó a usar la Big Data, mensajes con targets, etcétera. Que estuvo detrás de la victoria en el Brexit de quienes querían romper con Europa, por ejemplo. Sí, bueno, hay un largo listado de clientes, entre ellos Vox. Y creo que la clave es que, o una de las cosas que él entendió rápido, fue la potencia que tenía. Lo primero que hizo fue contratar a las 3-4 personas más influyentes de esta red social y ponerla a su servicio, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunas claves que son interesantes, ¿no? Y el otro elemento que se ha dicho es la mentira. En varios documentales o ejecutivos de Facebook dice que se comparte 6 veces más, que la verdad no es así. No es la mentira, sino es el mensaje corto y que va directo a las emociones, donde la verdad y la mentira da exactamente igual. A veces puede coincidir, a veces no, pero tiene que tener esas características y luego tener un elemento de verosimilitud. Pero básicamente son los principios de Goebbels adaptados al siglo XXI. Aquí en España vemos que The Objective, Javier Negre, Alvise son una constante en este tipo de campaña. Tú que los conoces muy bien, ¿quiénes son los principales difusores de fake news en España y qué tipo de cuentas les ayudan? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Es un espectro, es decir, hay un universo, ¿no? Digital, mediático, pero sí que es importante, y esto también lo reflejan los principios de Goebbels, que aparte de la verosimilitud del relato, es decir, que sea como una pieza más del relato, es decir, una narrativa constructivista, es importante también la pluralidad de altavoces, ¿no? Entonces, una constante, ¿no? Es decir, yo todo esto empecé por hacer análisis de redes, nada más. Pero uno se da cuenta que para nada es solamente una narrativa ampliada por bots o cuentas artificiales, sino que sinérgicamente hay un relato político y hay un relato o hay colaboradores mediáticos, ¿no? Entonces, las estrategias de desinformación yo creo que tienen esas 3 patas, ¿no? Digital, mediática y política, o de ámbito social, que puede ser movimientos de sociedad civil, manifestaciones o acciones de lawfare. Y luego estas se alimentan a su vez, se retroalimentan entre ellas. Y luego pues el tema de la artificialización en las cuentas es importante, pero necesita lo que yo llamo la matriz de opinión. ¿Dónde están estos políticos? Ahí he nombrado varios. Yo creo que con ver quiénes están detrás de DNAS en esta convocatoria, pues ves ahí a los clásicos en el ámbito político, aunque se representen como sociedad civil. Y luego es verdad que, y el último caso, ¿no? Por poner, aunque había varios, ¿no? Por ejemplo, el asesinato por parte de un magrebí de Tirso de Molina, es que son, aparte de Vox, están las mismas cuentas que también han difundido el último atentado terrorista en el metro, que hablan de un apuñalamiento. Y fíjate, porque esto lo empezó en Instagram, Desocupa, lo amplió Alvise en Telegram y Vito Quiles en Twitter. Entonces ahí ya tienes como prácticamente todas las plataformas y con el mismo mensaje totalmente inventado. Y por si faltaba alguien, Ana Rosa también le dio pábulo. Parece que es un extranjero. Sí, los datos que tenemos hasta ahora es de una persona extranjera, como bien comentaba Jorge, de piel oscura.
Atocha, sabemos que justo ahí nace. Pero cuando hablan de piel oscura, ¿qué estamos hablando? ¿De subsaharianos o de...? De raza negra. De raza Bueno, qué sorpresa, Ana Rosa dando una noticia sin confirmar. La realidad es que el principal sospechoso era español. Uno de los medios fake que difundió la noticia fue la Gaceta de la Iberosfera, propiedad de Disenso, la fundación privada de Vox que preside el propio Santiago Abascal y que está siendo investigada por el traspaso de hasta 7 millones de euros desde el partido. Tras aquel suceso, Abascal dijo que solo Vox se acuerda de que hay españoles sufriendo el disparate migratorio avalado por todos los partidos. Después, por supuesto, tuvo que rectificar. Vamos a hacer un caso práctico contigo, Julián. Violeta, como estamos aquí en este estudio que tanto le gusta a Julián, a pie de calle, ¿por qué no sales a la calle a preguntar cómo se informa a la gente? Vale. ¿Puedo negarme? Lo podías haber hecho con un poco más de entusiasmo. Venga, te va a la calle corriendo. Venga, ¡hey! ¿Y cómo nos defendemos de esto, Julián? Creo que hay un problema de base y creo que es el más grave. Es decir, el caso que estamos hablando ahora están las instituciones, la Unión Europea, que siempre ha pasado el asunto, ahora pidiendo que borren contenido pro Hamas, que yo no sé que se han borrado miles de cuentas, pero estamos viendo desinformación muy clara en el bando contrario y no pasa absolutamente nada. En los medios de comunicación, los espacios con más audiencia, pues vemos que replican, o si no, al menos hacen sinergia con marcos comunicativos que ayudan a que se difundan o que tengan más credibilidad, digamos, casos más exagerados en redes sociales. Y realmente lo tenemos súper complicado. Tenemos que hacer de periodistas prácticamente a la hora de compartir un contenido. Para eso necesitamos a gente como Pandemia Digital, que está desmontando bulos día tras día. Ya tenemos a Violeta en la calle, creo que ya ha conseguido 2 personas con las que esto está hablando, según puedo ver desde la ventana. Violeta. Sí, estoy con 2 chicas que pasaban por aquí y les voy a preguntar, vosotras, ¿tú cómo te informas? Por redes sociales, normalmente. En redes sociales. Sí. ¿Y qué tipo de perfiles son medios de comunicación? ¿Son informadores independientes? Bueno, un poco de todo. Realmente sigo todos los medios de comunicación. Nunca leo periódicos, siempre los sigo en redes y leo, pero también como entre lo que publica la gente, las páginas, así. ¿Y te han llegado, tú has comprobado que te han llegado bulos, mentiras? Creo que sí, pero creo que esto no es porque es red social. Creo que en los medios de comunicación regulares también salen muchas cosas que no creo que redes sociales hacen más de esto que otra cosa. O sea, ¿tú crees que en los medios de comunicación tradicionales ya se difunden mentiras y bulos? ¿Desconfías de ellos? Exacto, sí, creo que es la misma cosa. No creo que es uno peor que otro. Vale, pues muchas gracias, Gracias. Oye, pregúntales a esta gente por ahí si conocen a Hombre Blanco Hetero, a Roma Gallardo, si saben quién es Javier Negre. Entonces voy a buscar a alguien que pueda conocer mejor el ecosistema Spanish, puro Spanish. Julián, ¿tenemos normalizado que la manipulación y los bulos estén circulando a la orden del día? Bueno, es una realidad, no sé si normalizado, pero lo que sí, es decir, yo antes hablaba de mentira, odio y bots, que hay un cuarto elemento que es la clave para que esto sea rentable, porque en términos económicos, los medios digitales que usan esa estrategia que se comparte 6 veces más, que a veces con mentira, a veces con no, pero es como hacer un relato corto que tenga una ingeniería comunicativa potente y que vaya a las emociones. Si no hay alguien que lo fiscalice, o por lo menos que lo sancione, pues ¿por qué no lo van a seguir usando? Entonces yo creo que la clave es esa. Creo que se tiene que avanzar en esa impunidad sin recortar derecho, que es un poco la clave de todo, porque dice, no, la libertad de prensa sí, tú puedes decir lo que quieras, pero no puedes hacer tu editorial en base a mentiras, ¿no? Entonces, en otras profesiones eso está regularizado y en el tema de la información o de la comunicación, y hablo de los principales medios de comunicación o los que tienen más capital, creo que premia más a pseudoperiodistas que, si no dicen bulos, sí que hacen como relatos sinergistas con los bulos que hacen en redes sociales. ¿Y existe la rojosfera tóxica y manipuladora? Sí, seguramente. Es decir, hay una cuestión que creo que es la gran diferencia y esto es un método científico, le funciona y Steve Bannon lo lleva aplicando con cierta ayuda científica, me refiero, que por ejemplo Cambridge Analytica está en una empresa mucho más grande que lleva 20 años investigando con psicólogos cuáles eran los mensajes que cambiaban más la percepción de la gente. Yo creo que la clave de todo esto, más allá del sesgo de confirmación que todos tenemos y que todos arrimamos las ascuas a nuestra sardina, yo sí que creo que hay, para empezar por algún lado,
es la responsabilidad que tienen medios de comunicación y políticos, es decir, todo aquel que tenga un sueldo público o que reciba dinero público, y que creo que tendría que tener una penalización y con diferente gradualización si es el que se lo inventa o el que lo replica, pero de alguna manera creo que se tiene que frenar la impunidad, que yo creo que es el elemento clave para que todo esto no tenga freno y siga creciendo. Me pide paso desde la calle otra vez, Violeta. ¿A quién tienes? Tengo otra pareja que ha sido víctima de ese micrófono, así que les voy a preguntar cómo os informáis. A ver, yo no soy muy partidaria de los temas del móvil, de todo lo que te llega. O sea, la información yo sí puedo, especialmente en la radio. Prefiero la radio, esto estamos de acuerdísimo contigo. Pero aunque no seas muy partidaria, ¿te han llegado a grupos de WhatsApp o por otro medio informaciones que tú creas que haya luego detectado que son mentiras? Claro, siempre. Lo que pasa es que soy muy reacia a creerme cualquier cosa. ¿Te suenan algunos de los nombres que en España difunden bulos o polarizan? No estoy muy al día. Yo tampoco estoy al día. Aunque uso más que ya los medios actuales, internet, Facebook, todo eso. Pero vamos, hasta ese punto que dices tú, ¿no? Bueno, pues muy bien. Entonces sigue escuchando la radio, que es lo que nos gusta a nosotros. Gracias. Chao. Bueno, Violeta, buenísimo trabajo, ¿eh? Has conseguido además dos personas, tres, que estaban muy informadas, bien informadas y que sabían que existen manipulaciones. Probablemente sean seguidores de Pandemia Digital, que recordamos que no recibe dinero público ni de ninguna empresa, como esta República Independiente es un medio que también lo es independiente, sobrevive gracias a las suscripciones de sus seguidores y seguidoras. Así que os animamos a contribuir al proyecto que dirige Julián Macías Tobar, que es experto desintoxicador. Julián, un placer haberte recibido. Bueno, aquí. Si me dejas decir unas últimas palabras, al hilo un poco de tu compañera, yo creo que una de las soluciones que antes me preguntaba es seguir a periodistas o a medios que no te mientan, ¿no? Entonces, yo creo que esa es clave, y estamos viendo muchas cuentas verificadas con un check que se llaman Alerta 24 horas, etcétera, que parecen medios, pero son cuentas de Twitter que piratean el mensaje. Entonces, yo creo que ese mensaje es clave. Y luego también, terminando la otra pregunta, creo que la gran diferencia entre la izquierda y la derecha en este momento, más allá de que cualquiera puede difundir bulos o replicarlos, es quién lo hace de manera industrial y de manera, digamos, planificada, sistemática, y quién puede caer en un sesgo de confirmación, que también hay que hacer ese ejercicio desde la izquierda, porque caemos también a menudo. Julián, muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer. Oye, ¿has vuelto de la calle? Sí, aquí estoy, estamos calentitos claro, aquí, la verdad. Sí, es que además, claro, que está a un cristal de distancia. Sí, aprenderé a atravesarlo. Y hoy también queríamos probar qué es eso de la nostalgia que parece que atrae a muchos chicos jóvenes que no paran de pensar en el Imperio Romano. Sí, amigas, amigos, desde las redes sociales. Si habéis pasado algo de tiempo en liquidación por cierre, también conocido como Twitter, perdón, X, puede que os hayáis topado con cuentas como esta, o esta, o esta, o esta. Bustos romanos de mármol o caballeros medievales del siglo XXI que no dejan de poner fotitos bonitas de edificios antiguos. Y si eres una persona normal, probablemente no hayas pensado más de ello. Fotos bonitas, algo de patrimonio, voy a seguirles. Pero esta gente en realidad son nazis. Espera, me lo enseñaron en clase de escritura. No puedes saltar directamente a las conclusiones. A ver, rebobinemos. Fotos bonitas, algo de patrimonio. Conectamos con el arqueólogo y divulgador Puto Miquel, el creador de este maravilloso vídeo que se titula Estamos degenerando el mito de la nostalgia, que por cierto ya es oficialmente un señor doctor. ¡Enhorabuena, Miquel! Gracias. Mira todo el público que te saluda, que te aplaude. Asistente hoy en la República Independiente de la Radio. ¡Bravo! Gracias. La próxima lo celebramos en persona. Sí. Hasta ahora lo que decías no nos lo creíamos mucho, pero ahora que eres doctor, lo vamos a tomar muy en serio. Sí. Claro, ahora tengo la falacia de autoridad de mi parte. Absolutamente. Bueno, en el vídeo que citaba sales en defensa de Mario Vaquerizo y otros pensadores al apuntar que en cierta forma es normal que sintamos nostalgia y dulcifiquemos el pasado. ¿Por qué el ser humano tiende a esa nostalgia? Bueno, la cosa es que no nos gusta el cambio, sobre todo cuando no podemos controlarlo, y estamos en una sociedad, sobre todo en los últimos siglos, que se han dado cambios a nivel ya no solo social, ¿no? de avances de derechos, de reconocimiento, sino también a nivel económico, a nivel tecnológico, etc. Hay muchos cambios. Por ejemplo, ahora trabajamos de una forma muy distinta como trabajábamos hace 5 años. Entonces, esos cambios crean un pozo de incertidumbre
que normalmente, sobre todo por no saber el que vendrá, por la sensación de falta de control con lo que vendrá después. Entonces, en ese sentido es muy fácil refugiarse en épocas más simples, y la época más simple que tenemos va a ser siempre la infancia, porque no tenemos los agobios propios de la vida adulta. En el vídeo entrevistas a Robert, que difunde información sobre el folclore de la península ibérica desde la cuenta Mythical Iberia. Iberia mítica. Y sufre desde dentro... Digo Mythical Iberia, ¿eh? Bueno, pues Mythical Iberia. Y sufre desde dentro ese revisionismo histórico que utilizan las fuerzas conservadoras. Te asegura que existe un número preocupante de cuentas fachas, incluso nazis. A ver, ¿quiénes son y cómo funcionan? ¿Qué símbolos y qué momentos históricos son los favoritos de esas cuentas? Bueno, pues estas cuentas lo que usan sobre todo es la arquitectura, pero en general el arte del barroco, del renacimiento, del gótico europeo, el arte europeo, y se identifican muy fácil muchas de ellas por el uso de bustos romanos. Están muy influidos por el estoicismo, básicamente está neoestoicismo. Como los incels, claro, como los incels que decía antes Elisa y Silvia. Sí, tal cual, la vida tiene que ser, tienes que no sufrir, pero sí que tienes que estar como en la sobriedad absoluta, en pos de un ideal mayor que sería la belleza como algo objetivo, ¿no? Y en este sentido usan mucho la estética de este arte, pues que siempre se nos ha enseñado, ¿no? Al final aprendemos un poco el arte que tenemos en museos, el arte pre-vanguardias y cualquier tipo de desarrollo, lo que llamamos el arte contemporáneo. Y a través de esa exaltación primero del arte tradicional, entre comillas, claro, ellos lo llaman tradicional para referirse a una única cosa, pero están hablando de periodos muy distintos, esa es la trampa. Pero una vez crean esa idea de tradición como un todo coherente en principio, ya te ponen como contraste lo que hay ahora, que suele ser el arte contemporáneo, el arte de vanguardia o el arte performático, para hablar de, pues por ejemplo, ya de generación, incluso de conspiraciones sobre quién subvenciona a estos artistas, qué hay, por qué está bajando la calidad del arte, como si hubiese alguien detrás interesado en que baje la calidad del arte y por tanto la de la sociedad en su conjunto, etcétera. Estamos degenerando. Claro, y Miquel, ¿pero por qué tienen tanto éxito? Porque mira, si a priori bustos, unos bustos romanos de cualquier tipo, no sería como un contenido muy atractivo. ¿Por qué triunfan? Pues triunfan porque son fotos bonitas, es que es eso, es que no hay más, son experiencias estéticas en Twitter fotos con el HR a tope, ¿no? Con la saturación a tope, súper photoshopeadas, y luego plantea una pregunta que es verdad que la gente a veces tiene, porque el arte contemporáneo mucha gente dice, yo no entiendo el arte contemporáneo, yo no sé, esto lo podría hacer yo, esos tópicos de que el arte contemporáneo son tonterías que llega un niño y pinta una raya y eso lo cuelgas en el Guggenheim y te forras, pues eso sigue muy extendido. Entonces yo creo que con eso tienen el cielo ganado de ya empezar rápido. Perdón, que está el gato. Sí, perdón, es que estamos viendo que se te está subiendo el gato por el pecho. Ha oído Fachosfero y ha dicho, quiero participar. Oye, y aparte de este gusto estético del que estás hablando, hay un revisionismo histórico, como nos decías. ¿Eso está relacionado con nostálgicos políticos también? Es decir, con los pensamientos de la ultraderecha, neoconservadores, reaccionarios, incluso nazis, falangistas, franquistas. Sí, o sea, al final ellos quieren hacer ver que, cuando ellos hablan de revisionismo histórico, o sea, ellos hacen revisionismo histórico, pero acusan a los demás de hacer revisionismo histórico, ¿no? Cuando la gente intenta, por ejemplo, hablar de historia, o sea, por ejemplo, se ve muy bien en temas de la antigüedad, porque la antigüedad es un periodo que está muy copado por ese imaginario de, pues el origen del occidente como concepto, ¿no? Con Roma, etcétera. Y la cosa es que Roma, o sea, tiene esta idea de un periodo blanco, puro, mármol, todo muy limpio. Y cuando ha habido intentos de diversificar, como hablamos de Roma, ¿no? Pues esto de ¿cuántas veces a la semana piensas en el Imperio Romano? Hace unos años, por ejemplo, hubo un documental en el que se presentaba había un centurión romano que era negro, pero simplemente pues porque los ejércitos de Roma eran muy diversos, porque el imperio era muy, muy diverso étnicamente hablando. Y entonces, básicamente,
hubo una respuesta de estos son los woke, esto es un revisionismo histórico, esto no sé qué, están intentando decirnos que aquí había negros en Europa antes de las olas migratorias actuales, que es lo que queremos llamar invasión, ¿no? Entonces, sí que hay una comunicación entre la cosa filosófica o estética, podríamos decirlo más bien, y el discurso político, porque imbrica muy bien con esta idea de que el pasado no ha sido diverso hasta que ahora ha llegado un intento de politizarlo con estos nuevos discursos, cuando se han incorporado mujeres al ámbito de investigación, personas LGTB, etcétera, ¿no? Entonces sí que imbrican muy bien el uno con el otro y al final es eso, te venden a través de la estética el discurso ya político más chungo, porque la estética es simplemente el punto de partida. Y en España, ¿cuáles son los tópicos que manejan estos historiadores? Lo digo entre comillas, lo de historiadores. En España la cosa es que se va ampliando, o sea, no tienen un único set de herramientas fijos, sino que van fluctuando, porque por ejemplo, hace unos años era la leyenda negra. La idea de la Reconquista con Vox, etcétera, pero la leyenda negra también, y la cosa es que la Reconquista la ideología de gente que habla de Al-Ándalus como un periodo de esplendor cultural o como que lo quiere aprender o que lo quiere integrar como parte de la historia de España, ahora está siendo metida por esta gente que defiende el discurso de la leyenda negra, está diciendo que eso también es la leyenda negra de España, porque es querer acabar con España, el hablar de un periodo de historia de la península ibérica en la que por algún casual pues resulta que eran musulmanes. Entonces, por desarrollos históricos y sociales. Es muy difícil concentrarse con el gato encima. No, me está pareciendo un ejercicio de verdadero estoicismo, lo que haces tú con un gato que te intenta coger la barba, que se suba el pelo y ahora se ha tirado al suelo, que acaba de suicidarse el gato. Pero esto se lo puede hacer un doctor. Esto se lo puede hacer un doctor, efectivamente. Tú antes no eras capaz de esto. Están aquí Silvia y Elisa aguantándose la risa. Bueno, termina lo que decías. No, que estaba diciendo que al final, que ahora están saliendo nuevos libros y nuevos vídeos de gente que mete a los que hablan de los que critican el concepto de Reconquista, etcétera, los están metiendo también en leyenda negra. ¿Por qué? Porque en leyenda negra al final es la palabra comodín, para el término paraguas, para meter a todo el mundo que critica un ámbito, una idea de España, ¿no? Muy concreta, como nación atemporal, ¿no? Y claro, si tienes que justificar a España como nación atemporal que se ha desarrollado a lo largo de, que siempre ha existido, por lo menos desde la Edad Media, necesitas básicamente pues que controlar todo tipo de discurso que se aleje de esa línea editorial que tú quieres marcar, ¿no? Entonces, el contexto de la Edad Media, de la leyenda negra y de, es que el gato de que hay una conspiración. El contexto de que hay una conspiración con la leyenda negra como un discurso así montado desde fuera ya te da las herramientas necesarias para minusvalorar cualquier tipo de crítica legítima que hay a cómo se ha enseñado historia y cómo se ha impartido la historia, ¿no? Entonces, es una herramienta muy fácil, muy simple, que cala mucho, porque el discurso de una conspiración, lo que han dicho antes de la Red Pill, de la pastilla roja, cala muy fácil. Eso luego lo puedes manejar como tú quieras, básicamente para vender la idea concreta que tú quieres y meter a todo el mundo en el mismo saco. Bueno, Miquel, te dejamos que cuides de tu gato. ¿Cómo se llama, por cierto, el animal? Garnacha. Arnacha. Como la uva. No, garnacha como la uva. Muy tuyo el nombre. Pues un abrazo muy fuerte a Garnacha. Miquel, estamos muy nostálgicos de ti y nostálgicas por aquí, así que la próxima vez te vemos aquí en directo, en el estudio, ¿vale? Ahí estaré. Suerte y muchas gracias por otra lección más de historia mamarracha. Y nosotros también tenemos una historia muy larga. Primero fuimos un programa de radio. Después un podcast. Podcast. Pero siempre seguimos emitiendo en directo. Desde entonces somos un podcast y un programa de radio. Luego nos independizamos de las emisoras. Nos convertimos en una república independiente. El primer programa de radio del país financiado por sus oyentes. Así que formamos una comunidad. Una familia. Y también hicimos programas en teatros. Nos convertimos en espectáculo. Y después en festival de música. Y en editores de un libro y un disco. Y en productora de podcast. Y en programa itinerante. Pero aún nos faltaba algo. Nos faltaba tener nuestro propio espacio, nuestro propio estudio. Ser un lugar de encuentro y un sitio donde grabar. Ser no solo un programa. Ser una emisora. Y lo hemos conseguido contigo. Gracias a ti.
Porque tú no eres un oyente más. Tú eres oyente de la República Independiente de la Radio. Y nosotros no somos un programa más. Somos carne cruda, mucho más que un programa de radio.